Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Doy gracias al Señor porque podemos estar aquí juntos en esta mañana adorando, alabando el nombre de nuestro Dios. El domingo pasado el pastor Néstor nos compartió el mensaje Perdonados en Cristo y ¿recuerdan lo que aprendimos? Aprendimos que Cristo en la cruz nos dio vida, nos perdonó y anuló toda condenación. Y hoy quiero meditar con ustedes en una gloriosa verdad, que en Cristo tú y yo somos libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? Gloria sea al Señor. Por eso el tema de esta mañana se titula Libres por Jesucristo. Ahora, el pecado engaña a las personas haciéndoles creer que tienen comunión con Dios cuando en realidad están separados de la gloria divina por causa del pecado. En ese estado estuvimos tú y yo, separados de Dios, como también en Romanos 3:23 nos dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, cuando aceptamos la obra de Jesucristo en la cruz a nuestro favor, Dios nos concede su justificación y redención. Si tú y yo podemos ahora tener comunión con Dios, es gracias a Jesucristo. Por eso en Romanos 3, 24 al 26, continuamos leyendo y dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora tú tienes vida espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? En esa vida espiritual ahora es importante permanecer, es importante afirmarnos en Cristo. Por eso tú y yo necesitamos siempre vivir fundamentados en el Señor Jesucristo. Porque escucha, van a haber personas, van a haber corrientes, van a haber filosofías que van a tratar de desviarnos de esa realidad, haciéndonos pensar otras cosas que en realidad no es la fe verdadera ni tampoco es la vida que Dios nos ha otorgado. Por eso el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Colosas, mira, cuando en Colosenses 2, verso 4 dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Tú y yo estamos en Jesucristo, arraigados y cimentados en Él, pero tú y yo tenemos el sagrado deber de no movernos de esta verdad. Van a haber personas que con palabras persuasivas van a intentar engañarnos a fin de desviarnos de que nuestra vida esté centrada en Jesucristo. Por eso no lo permitas. Mira lo que dice en Colosenses 2:8. Pablo nuevamente a la iglesia de Colosas le dice, mirad que nadie os engañe. Mira, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esto hace una referencia directa a una mente carnal. También dice, según las tradiciones de los hombres, y aquí se está refiriendo a las costumbres religiosas, y conforme a los rudimentos del mundo, es decir, principios mundanos, y no según Cristo. Y en este versículo de Colosenses 2:8 encontramos realmente el bosquejo de las tres cosas que hoy quiero compartir con ustedes de la palabra del Señor. Por esta razón, en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23, Pablo nos enseña que en Jesucristo somos libres de tres grandes engaños. Y si tú permaneces en Cristo, si tu vida está cimentada en Cristo, si la iglesia está centrada en Cristo, seremos libres de estos tres grandes engaños. En primer lugar, en Jesucristo somos libres del juicio
religioso. En Cristo somos libres del juicio religioso. Colosenses 2, versos 16 y 17 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, a diferencia de los que estamos arraigados y sobreedificados en Jesucristo, los que llevan una vida religiosa se dedican a juzgar y a condenar a los demás, pensando que su posición, costumbres o prácticas religiosas lo califican para ser jueces de sus hermanos. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: por tanto, nadie os juzgue. Esa palabra juzgar que aparece aquí, en el idioma original, en el griego, es la palabra krineto. Y krineto significa decidir mental o judicialmente con el fin de tratar, de condenar o de castigar. Hermanos amados, tú y yo estamos en la iglesia de Cristo, pero no para condenar, juzgar o maltratar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermanos, nosotros estamos en la iglesia de Cristo para amar a Dios y al prójimo, ¿sí? El que ama ha cumplido la ley. Por esa razón, nosotros no somos jueces de nadie, o no debiéramos serlo, Mira la advertencia que aparece en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago escribe lo siguiente: hermanos, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, porque escucha, la forma más común de juzgar a otros es murmurando. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Por eso decimos que Dios no nos ha puesto en la iglesia para juzgar, condenar o maltratar a otros. Dios no nos ha puesto para eso. Dios no nos ha puesto en la iglesia para poder vivir en el amor y en la gracia del Señor. Amén. Por eso, aunque tú veas a tu hermano equivocado, quizás andando en malos caminos, nuestro deber no es condenarlo. Nuestro deber es restaurarlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, esa es la advertencia. Nadie te juzgue a ti tampoco, Y más todavía por cuestiones religiosas. En los tiempos de Pablo, los judíos realizaban diversas costumbres y celebraciones con el fin de guardar celosamente la religión judía. Y por cierto, estas costumbres también han sido señaladas, han sido dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Y cada una de estas cosas, por cierto, nos habla de la importancia de vivir una vida santa o una vida de gozo en la presencia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, las fiestas tienen que ver con esto, tiene que ver con santificar el nombre de Dios y tiene que ver también con deleitarnos, alegrarnos en su presencia. Por eso habían las fiestas solemnes, que eran asambleas, eran reuniones donde el pueblo celebraba en la presencia de Dios su amor, su fidelidad. Y todo esto entonces Dios lo había dado al pueblo judío para que ellos pudiesen degustar de los principios de la vida espiritual. Mira, por ejemplo, dice la Escritura: nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Comidas, por ejemplo,
que se refiere a no comer animales inmundos, eso está en Levítico 11. En bebida, por ejemplo, que podemos ver en Levítico 10:9, ¿recuerdan ustedes cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no les mandó ofrecer? Y de pronto entonces dice que el Señor mandó fuego de su presencia y los consumió. Y es en ese contexto donde Dios dice: voy a dar una orden que será perpetua para todas tus generaciones. Nadie beberá vino ni sidra. Y algunos piensan que a eso se refiere el tema de la bebida. ¿Comprendes? La prohibición de no tomar. O días de fiesta, que se está refiriendo a las fiestas solemnes, a las fiestas congregacionales, donde el pueblo judío venía para celebrar la fidelidad, la presencia de Dios y su santidad. Básicamente se refiere a 3 fiestas, aunque hay más en la Biblia, pero las 3 principales son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. En Deuteronomio 16:16 puedes leer esto. Luna nueva, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere al comienzo del calendario judío. Nosotros tenemos la costumbre de celebrar el Año Nuevo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Claro, ellos también tienen esa costumbre. Y básicamente celebrar un nuevo año es celebrar un nuevo comienzo. Y esa era una fiesta judía conocida como el Rosh Hodesh. Y día de reposo, que creo que es algo conocido por todos, el famoso Shabbat, ¿recuerdas? ¿Ya? Todas estas fiestas, todas estas prohibiciones, guardar ciertos días, detrás de esto hay un principio, ¿sí? No tengo el tiempo para explicar cada una de ellas porque realmente faltaría tiempo. Pero Dios, cuando le dijo al pueblo de Israel que hagan estas cosas, era porque el Señor deseaba enseñarles principios de vida. Sin embargo, por causa del pecado, ellos no entendieron, dejaron el significado esencial de esos principios y los convirtieron solamente en costumbres rutinarias, ritualistas. ¿Y sabes qué? Eso es justamente por causa del pecado. Por esa razón, los judíos no tenían problema. Voy a pecar, ya, pues ya traeré mi cordero, no importa. Así seré limpio ceremonialmente. Ya, bueno, voy a celebrar esta fiesta, pero en realidad estaba en un estado de pecado. Y mira por eso, mirando Dios esta situación en el pueblo de Israel, mira lo que dice en Isaías capítulo 1, versos 13 al 15. Porque Dios mira todo esto en el corazón del ser humano. Escucha, el hecho de que tú estés en Cristo y vengas a la iglesia no te libra del engaño si es que tú no estás arraigado y cimentado en Jesucristo. Por eso cuando tú sales del fundamento de Cristo, comienzas a ser susceptible a los engaños. Por eso no te salgas de Cristo, no te separes de Él. ¿Separado de mí? Nada puedes hacer. Isaías capítulo 1, versos 13 al 15 dice, y mira lo que Dios ve en el pueblo de Israel: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquellos principios espirituales que Dios quiso enseñar a Israel
para ellos les era imposible vivirlas por causa del pecado. Por esa razón, amados hermanos, Cristo vino a terminar con ese problema. Él en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y ahora en Cristo, tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo podemos serle agradables a Dios. Tú y yo somos declarados justos y tú y yo podemos celebrar en la presencia del Señor por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mira, frente entonces a esta declaración que Pablo hace en Colosenses, ¿no? Nadie os juzgue en comida o en bebida, en luna o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mira, el verso 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo da dos razones por las cuales somos libres del juicio religioso. En primer lugar, dice Pablo que todo esto es sombra de lo que ha de venir. Aunque tú y yo por la fe en Jesucristo somos ya declarados limpios y celebramos como congregación en la presencia de Dios, y tú y yo en Jesucristo ya hemos entrado en el reposo de Dios. Sin embargo, escucha, es Dios mismo quien dará cumplimiento total a la vida santificada. Porque yo soy santo en Cristo, pero también sigo siendo santificado. ¿Por qué razón? Porque yo en el Espíritu soy una nueva criatura, en el Espíritu. Sin embargo, como dice Pablo, no, yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi naturaleza humana no mora el bien. Para los que hemos llevado la verdad del Evangelio, ¿recuerdan ustedes que Dios nos ha librado de la práctica del pecado, del poder del pecado, de la penalidad del pecado, pero nos librará de la presencia del pecado? Porque el pecado todavía está presente y está presente en nuestra naturaleza humana. Pero gloria a Dios, llegará un día en que este cuerpo mortal será mudado, será transformado en un cuerpo inmortal. Este cuerpo corruptible por fin dará paso a un cuerpo incorruptible cuando el Señor Jesús venga por su pueblo y todos seamos transformados. Amén. Por eso todo esto dice sombra de lo que ha de venir. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Somos santificados? Claro que sí, pero seguimos siendo santificados. Y también la sombra de lo que ha de venir no solamente tiene que ver con esa purificación total, sino también tiene que ver con una celebración congregacional de una adoración perfecta y plena delante de Dios. Porque ahora nosotros como congregación nos reunimos para celebrar la presencia de Dios por la fe. Pero, ¿sabes? Llegará un día en que nosotros veremos a Jesús cara a cara. Y todos nos postraremos en adoración ante su presencia. Ya no con las limitaciones que este cuerpo mortal tiene. Ya no con la presencia del pecado, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Gracias a Dios, Él también nos dará un cuerpo espiritual. Amén. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por si acaso no se ofenda, no vaya a pensar de que le estoy llamando animal a ustedes, no.
Lo que quiere decir la palabra es que hay cuerpo animado, de alma, esa es la idea. Hay cuerpo que se mueve porque tiene un alma y hay cuerpo espiritual que se mueve por el espíritu. Es un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual es el que estará en la presencia, ¿sí?, de Dios, allí en el cielo. Y por eso nosotros necesitamos ser transformados. Y cuando lleguemos a la gloria con nuestro cuerpo transformado, entonces celebraremos la fiesta. Escucha, celebraremos la fiesta, porque las fiestas judías son solo sombras de algo que viene. Por eso es sombra de lo que ha de venir. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Escuchen, en aquellos tiempos los espejos no eran muy claros, eran más o menos opacos, ¿no? Se podía ver cierta imagen, pero no con claridad. Hoy en día los espejos son bien claritos, ¿no? En ese tiempo no eran así. Por eso Pablo está utilizando esta figura para decir, aunque nos vemos en un espejo medio opaco y podemos ver ciertas cosas, ¿no?, sin embargo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de nuestro Señor, porque llegará un día en que la transformación será total, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará, la completará. Amén. Y entonces no se refiere solamente a que Dios dará cumplimiento a la purificación o a la celebración de una adoración plena, sino también al reposo en la presencia de Dios. ¿Cuántos, por ejemplo, ya están en el reposo de Dios por medio de Cristo? 3 nada más. Escucha, el que está en Cristo ya participa del reposo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí los que estáis trabajados, yo los voy a hacer descansar. Escucha, el reposo solamente es en Jesús. Algunos intentan tener reposo guardando un día y no se dan cuenta que el reposo es una persona. El reposo es una persona y esa persona es Jesucristo. Por eso cuando tú estás en Jesucristo, ya vives en el reposo de Dios. Sin embargo, si yo ya estoy en el reposo de Jesucristo, ¿por qué entonces me siento cansado? ¿Por qué entonces necesito vacaciones? ¿Por qué necesito un tiempo para...? ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Te das cuenta? Escucha, aunque nosotros en el Espíritu tenemos reposo en Cristo, ¿nuestra humanidad se cansa o no se cansa? Claro, ¿no? ¿Se enferma o no se enferma? Claro. Escucha, llegará un día en que el Señor también nos dará el reposo en todas las dimensiones que Él nos ha otorgado en Jesucristo. Mira lo que dice en Apocalipsis 14, versos 11 al 13. Apocalipsis 14, verso 11 al 13 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, porque sabes, el que no adora a Cristo, sino adora al enemigo, nunca tendrá reposo. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo, porque tú y yo, por la fe en Jesucristo somos salvos, pero hemos sido también salvados para buenas obras. Y esas buenas obras es andar en la voluntad de Dios. Amén. Yo no ando en la voluntad de Dios para ser salvo, porque soy salvo, vivo en la voluntad de Dios. Es al revés, es al revés.
Verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, mira, ¿descansarán de qué? ¿Descansarán de qué? De sus trabajos, porque sus obras con ellos. En el mundo tenemos aflicción todos los días, ¿no? Algunos 5 de la mañana tienen que levantarse para tomar su carrito, irse a trabajar. Ay, cómo me gustaría dormir un poquito más. Y lo sé porque justo yo vivo ahí en Los Frenos, cuadra 13, y justo al frente de mi ventana está el paradero de la 206. 5 en punto, el bus está y me voy a todas las lunas, ¿no? Yo no tengo, gracias a Dios, que venía a trabajar a esa hora, pero sí me despiertan igual. Y veo gente ahí, haciendo fila para irse a trabajar. Escucha, cuando estemos allá en el cielo, descansaremos de los trabajos, de esos trabajos tediosos. Amén. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ese es el reposo del cual Dios en Cristo nos va a dar el día que estemos en gloria. Amén. Ahora, sombra de lo que ha de venir. Primera razón. La segunda razón es que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, porque el cuerpo es de Cristo. Y en Él, hermanos, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que Cristo redimió con su sangre preciosa, tú y yo en Él cumplimos la justicia de la ley. Romanos 8, versos 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso en Jesucristo somos libres del juicio religioso, pero en segundo lugar somos libres de la mente carnal. Somos libres de la mente carnal. Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19. Mira, la mente carnal tiene la apariencia de piedad. Escucha, en Cristo nosotros somos libres de toda hipocresía, de toda apariencia de espiritualidad. ¿Qué dice la Escritura? Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Colosenses 2:18 en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una vida, en una religiosa abnegación de uno mismo. Porque, ¿sabes? La persona que aparenta piedad tiene una religiosa abnegación de uno mismo. Así es. Aparenta piedad para ser admirado por los demás. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas cuando Jesús habló de las limosnas? Cuando des limosna, no hagas sonar trompeta. Cuando ores, no seas como los hipócritas que se ponen en las plazas, en las esquinas, y para ser visto de los hombres. Cuando ayunes, no pongas así cara larga. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy ayunando. ¿Comprendes? No, ¿qué dice el Señor, Si vas a dar limosna o ayuda al prójimo, que tu mano derecha e izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Cuando ayunes, no lo des a conocer a los demás. Así es que cuidado con estar sacando el celular en pleno ayuno y ayunando. De cierto que ya tienen su recompensa.
religiosa abnegación de uno mismo, o también en el culto a los ángeles. En realidad esto de los ángeles o de los mensajeros tiene que ver con el gnosticismo. Lo que pasa para los griegos, ¿sí? Ellos creían en la verdad pura. El mundo material es un accidente, es algo que no debió pasar, dicen ellos, ¿ya? Entonces, por eso la filosofía griega decía que para poder regresar a la verdad pura había que cruzar por un sinnúmero de caminos o era algo tipo espiral. Y en cada uno de esos caminos habían dificultades que solamente algunos mensajeros tenían el secreto. Y había que adorarlos entonces para saber el secreto y pasar al siguiente nivel, y pasar al siguiente nivel, y pasar al siguiente nivel hasta finalmente llegar a la verdad pura, que era justamente el propósito de la filosofía griega. Y por eso algunos le decían, mira, tienes que adorar a este ángel para que te dé el secreto, para que puedas pasar al siguiente nivel. Culto a los ángeles. La mente carnal por eso tiene apariencia de piedad. Nosotros sabemos que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No estamos de trucos, ni de mensajeros, ni de secretos. Escucha, el lugar santísimo es accesible ahora por la sangre de Cristo. Y si tú quieres estar en la presencia de Dios, tienes que estar limpio por la sangre de Cristo. Por eso cree en el Señor Jesucristo y entonces podrás entrar a la presencia de Dios. La mente carnal se basa en sus propias visiones y no en la verdad bíblica. Dice Colosenses 2:18, entremetiéndose en lo que no han visto. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy. No dejéis que os condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos mundanos. Escucha, aún Pedro mismo en su carta habla acerca del privilegio que él tuvo cuando Jesucristo se transfiguró, ¿me entiendes? Pero él mismo dice en ese pasaje, tenemos la palabra profética más segura. Amados hermanos, tenga cuidado con aquellos que hablan de sus visiones, de sus sueños, pero no habla del escrito está. Hay personas que llevadas por sus visiones, ¿no? Por sus visiones, más bien, como dice la Escritura, se hinchan de orgullo. Piensan que están en un nivel superior. Sí, yo estoy acá, tú, pobrecito, no hizoras nada, no, pobrecito, estás allá abajo, ¿no? Y comienzan a juzgar, ¿te das cuenta? Por eso la mente carnal se exalta a sí misma y no al Señor. Porque toda persona que vive bajo su mente carnal va siempre a vivir en el orgullo y la soberbia de su corazón, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente carnal también no se sujeta a Jesucristo. Verso 19 dice de Colosenses 2, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza. Hermanos, tú quieres crecer, quieres vivir en unidad, ¿sí? ¿Quieres saber cómo es ayudarnos unos a otros y crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cuántos quieren eso? Entonces sométete a Cristo. Obedece a Cristo, porque solamente cuando tú te aferras a la cabeza, cuando tú te sometes a la autoridad de Cristo, entonces tu vida
que está fundamentada en Cristo va a crecer, va a desarrollar y le dará toda la gloria al Señor. En Jesucristo somos libres del juicio religioso, de la mente carnal y también somos libres de los principios mundanos. Colosenses 2:20 nos enseña, pues si habéis muerto con Cristo, mira, la condición básica para ser libre de los rudimentos o principios de este mundo es haber muerto con Cristo. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aprende a identificar cuáles son esas pasiones o deseos de tu humanidad y crucifícalos. O sea, renuncia a ellos para hacer la voluntad de Jesucristo. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y es lo mejor que tú puedes hacer. Los preceptos del mundo son mandamientos y doctrinas de hombres que están basados en prohibiciones con el fin de engañar a las personas a creer que están viviendo una verdadera piedad. Colosenses capítulo 2, versos 20 y 21 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo lo presenta. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Me pareció bastante interesante esas prohibiciones, ¿no? No manipules, no gustes, no toques. La mayoría de exégetas refieren a que estas prohibiciones hacen alusión, escucha, a las prácticas del ayuno que los judíos y los griegos estoicos imponían a sus seguidores con el fin de purificar el alma o alcanzar un nivel espiritual superior. Estas doctrinas y mandamientos se habían infiltrado sutilmente en la iglesia, desviándola de la verdad. Escucha, que en Cristo ya estamos completos y plenos y que la vida en el Espíritu es vivir en la libertad de Jesucristo, en una relación de amor a Dios y al prójimo. ¿Cuántos días ayunas tú? Yo solo, de 9 a 5. ¿Y tú? No, yo ayuno 5 días. ¿Comprendes? Parece espiritual, ¿no? ¿Recuerdas tú en la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cuántos días ayunaba el fariseo? ¿A la semana? ¿Te acuerdas? Oh, sí que espiritual que es, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Cuando el ayuno no está llevado por una necesidad del corazón por buscar al Señor, sino más bien es un mandamiento de hombres, Cuando te sientes obligado a hacer algo, pero no entiendes que eso es necesario por tu necesidad personal. ¿Amén? Es decir, yo necesito buscar a Dios. Necesito buscar a Dios. El pastor Néstor ayer terminó el ayuno diciendo algo muy lindo, ¿no? Para ayunar no necesitamos una convocatoria. Para ayunar lo que necesitamos solamente es la disposición de un corazón que sabe que tiene y necesita estar en la presencia de Dios. Por eso tú puedes ayunar en forma personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Una cosa es eso y otra cosa es, mira, si quieres ser espiritual, mira,
5 días, 6 días de ayuno. Así, no sirve. No, Dios no te va a escuchar. Disculpa, eso es obras. Eso es obras de la carne. Eso es obra de la carne. Tengo que terminar. Los principios del mundo, por más piadosos que parezcan, no pueden vencer a la naturaleza pecaminosa. Colosenses 2:23 dice, tales cosas a la verdad. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En la Nueva Versión Internacional, mira cómo dice. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias. Pueden parecer sabias, porque exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero de nada sirve para combatir los deseos mundanos. Termino con esta ilustración. Hace tiempo estaba con mi esposa comiendo un chifita al mediodía, ¿no? Era la hora del almuerzo. Y en las noticias, como tienen televisores encendidos, salió una noticia que decía, monje Shaolin apuñala a su pareja con 32 puñaladas. ¿Sí, no? Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes de quién están dando esa noticia? De un hombre que prácticamente pasó toda la vida en esa religión oriental, tratando de dominar su mente, teniendo una disciplina, porque un monje Shaolin no es cualquier persona, es una persona disciplinada. Pero mira, aunque tenga cierta reputación en culto voluntario, ¿no? En humildad y en duro trato del cuerpo, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Te das cuenta que no tiene, dice la Escritura, valor alguno contra los apetitos de la carne? Por eso de nada sirve depender de la carne. La carne para nada aprovecha. Pero gloria a Dios, en Jesucristo somos libres del poder del pecado. Amén. Por eso en Jesucristo somos libres del juicio religioso, libres de la mente carnal y libres de los principios mundanos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque en ti somos libres, en ti somos más que vencedores. Gracias, Dios, porque solamente cuando nuestra vida está centrada en ti, podemos vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Hoy, Señor, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra. Y Señor, si hubiera alguna persona que todavía no es libre del pecado, que hoy puede entregar su vida a ti, pueda poner su vida en tus manos preciosas y que crea también en la persona de Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, porque Él es el único quien terminó con el problema del pecado en nuestra vida. Gracias, Señor. Dale la oportunidad a esa persona de que te conozca y conozca tu salvación, para que así sea libre en Jesucristo. Oramos así en el nombre de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Iglesia, estamos de aniversario. Sí, la IBC del Corregidor cumple 23 años y queremos celebrarlo con todos ustedes. Ven, el sábado 15 de marzo a las 10 de la mañana, aquí en el templo de la IBC Corregidor para un momento especial juntos en familia. Tendremos muchas actividades y un programa especial para niños que contará con teatro, dinámicas, juegos inflables y muchas actividades más. También tendremos una amplia variedad de comida que podrás disfrutar. Así que ya lo sabes, no te lo puedes perder. Te esperamos el sábado 15 de marzo a las 10 de la mañana para celebrar juntos nuestro 23º aniversario de la IBC del Corregidor.
Querida iglesia, queremos anunciarles que pronto estaremos empezando nuestro taller de lenguaje de señas. Si siempre quisiste aprender esta nueva forma de comunicación, esta es tu oportunidad. Inscríbete ya al número que aparece en pantalla. Las clases comenzarán el sábado 8 de marzo a las 10 de la mañana, aquí en el templo de la IBC Corregidor. No te pierdas esta oportunidad, inscríbete ya pues tenemos cupos limitados. Así que ya lo sabes, aprende una nueva forma de servir a tus hermanos e inscríbete al taller de lenguaje de señas. Queridas hermanas, estamos emocionadas de anunciar el regreso de nuestras reuniones del Ministerio de Mujeres. Te invitamos a nuestra gran apertura este martes 4 de marzo a las 8 de la noche en el templo de la IBC del Corregidor. Será un tiempo especial para buscar juntas el rostro de Dios y fortalecer nuestra fe en comunidad. No faltes, este martes 4 de marzo a las 8 de la noche. Te esperamos en el templo de la IBC del Corregidor para dar inicio a esta nueva etapa del ministerio. ¡Nos vemos ahí!